Cuba fue el puntapié inicial de una serie de guerrillas que estableció un punto sin retorno en el modo de hacer política en América Latina. Realmente la lucha armada aparece para mucha gente como la salida natural. En los escenarios universitarios era casi natural hacer la apología de la lucha armada. En un escenario como este mismo de la Universidad Nacional, y eso pasaba en muchos escenarios universitarios y de clase media en América Latina y en sectores obreros, etcétera, había una justificación casi elemental a la lucha armada como la única a través de la cual se podía transformar la sociedad. En los 60 surgieron el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua y el Movimiento de Izquierda Revolucionario en Perú, el Frente Farabundo Martí en El Salvador y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile. En Argentina, la guerrilla se organizó principalmente en el Ejército Revolucionario del Pueblo y en Montoneros. La guerrilla de estos años tuvo una suerte dispar. Algunos devinieron partidos políticos, otros persistieron en la lucha armada y fueron aniquilados. Los tucanos peruanos comenzaron como una guerrilla y terminaron secuestrando gente y matando gente de una manera gangsteril. Le pasó lo que le ha pasado a muchos movimientos guerrilleros que empiezan en el idealismo y en el romanticismo armado y terminan de socios del narcotráfico, como le ha pasado a una amplia rama de las FARC. Yo vengo de un país donde hay demasiada muerte, Colombia, donde hay demasiada muerte para que uno pueda creer en vías armadas. Es decir, un país donde los muertos se amontonan y se han amontonado durante décadas. El hecho de asesinar no tiene un valor simbólico ni tiene un peso político. Y al contrario, las armas te producen un profundo rechazo visceral. Las armas, quien quiera que sea que las empuñe, los militares, los paramilitares, los rebeldes, quien sea. Estábamos convencidos de que se podía cambiar las cosas y de que solo necesitábamos salir de las casas, luchar, tomar las calles y que el nuevo hombre iba a surgir, la sociedad iba a ser otra, íbamos a ser infinitamente felices. Y bueno, también a los de mi generación nos tocó vivir este desencanto de que no funcionan así las cosas. Por primera vez en la historia, los jóvenes eran los protagonistas y estaban cambiando no solo el modo de hacer política, la cultura, la moda, la música, la moral y el sexo, en un cambio que modificaría el modo de pensar, de actuar y de sentir para siempre. No es casual que 1810 fuera el año del reventón político a lo largo del continente. Meses más, meses menos, unos en 1811, otros un poquito después. Pero no es casual que ocurriera en tantas ciudades de Iberoamérica algo parecido. La necesidad de entenderse como una unidad, la necesidad de entenderse como algo independiente del Imperio Español. Entonces nos une la historia, nos unen los azares de la historia, pero más allá de que nos une la historia, nos une el futuro. En los 60 los jóvenes se adueñaron de la década. Desde entonces son protagonistas indiscutibles de la historia. Una tendencia que se ha mantenido hasta nuestros días, haciendo de la juventud un culto. En términos culturales, los 60 fueron los años más revolucionarios del siglo XX. Años en que la música, la literatura, el cine, las artes plásticas, la moda y las costumbres cambiaron para siempre. Los 60 son una tecnología humanística, una tecnología espiritual que llega a Latinoamérica y llega como un golpe duro, porque no estábamos preparados. Éramos sociedades totalmente conservadoras. O sea, las niñas, mi mamá, niña de la casa, niña de colegio, niña que va a la universidad a estudiar ingeniería, y mi papá, un muchacho que se asoma a la bohemia discretamente. Imagínense, mi mamá descubre la píldora anticonceptiva, mi papá descubre que se puede divorciar. Es fantástico. El hipismo sí apareció en mi país, pero no
como que no se llevaba mucho a cabo, era como más bien como bodas que venían mucho de fuera. Obviamente sí la minifalda porque trabajaba ya desde los 66 por ahí, ya, la minifalda y todo esto, pues sí, lo sé. Todavía cuando yo estudiaba empezó la minifalda y entonces teníamos una señora que nos revisaba en la entrada, una maestra, tenía una regla y eran 5 centímetros arriba de la rodilla era lo que podías traer. Entonces todas llegábamos y 5 centímetros arriba de la rodilla. Obviamente ya a la hora de la salida le dábamos vueltas y vueltas y vueltas a la falda hasta que quedaba por acá. Época de amor libre, de droga, y sobre todo la cosa política de las campañas contra la guerra en Vietnam, que estaba siempre una cortina detrás de toda la actividad que había. La gente muy metido políticamente, culturalmente en una sensación de cambio. Y luego eran los años, por supuesto, de la psicodelia, por supuesto que tomamos drogas, pero además tomábamos drogas como por principios, es decir, era una cosa que había que hacer para romper con la sociedad burguesa y tal. Y al principio eran porros y eran drogas psicodélicas, lo que pasa es que mucha gente luego se pasó a vino, que eso vino ya como 10 años después, la heroína, y muchos de mis amigos de entonces se murieron. La música cambió totalmente, los Beatles, los Rolling Stones, la cultura en general. El rock arrasa en Latinoamérica. En los 60 escuchábamos a Billie Holiday, Elvis, los Beatles y también rock en español. Cuando era pequeño recuerdo el primer CD, no eran CD, eran álbumes, que llegó a mi casa, era Meet the Beatles. Era un álbum maravilloso como todo lo que yo hacía. Y después seguí siendo fan, o sea que sin saberlo ellos fueron los grandes profesores de aquella generación. Los Beatles yo creo que fueron gran influencia para mucha gente, pero para mí no. Yo escuché música en español porque en mi casa había música, mi mamá cantaba rancheras, boleros, tangos, entonces pues el mariachi, digamos, es mucho más presente en mi formación musical que los Beatles. Sí escuché rock argentino y rock mexicano, eso sí se escuchó en mi casa, y cosas como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Víctor Jara. Los años 60 asistían a cambios culturales sin precedentes y con ellos a un espectacular crecimiento de los conocimientos científicos y técnicos. Igual que había pasado 2 siglos atrás, la tecnología convertía al mundo en un lugar más vertiginoso, más comunicado y sorprendente. La introducción de la microtecnología y las tecnologías de la comunicación y la información comenzó lo que los expertos llaman una nueva revolución industrial. La primera se produjo aquí, en Inglaterra, a fines del siglo XVIII. La revolución industrial inglesa, claro, transformó radicalmente el modo de producir las mercancías, y a partir de ahí toda la historia económica del mundo fue absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque la revolución industrial inglesa se convirtió, y mucho más cuando se expandió a Francia, Bélgica, Holanda, más tarde Alemania, se convirtió en economías demandantes de materia prima. La revolución industrial comenzó con los tejidos de lana y algodón. La producción se industrializó con la provisión de materias primas por parte de las colonias americanas y de los países latinoamericanos, y la aplicación de la nueva fuerza del vapor a los telares tradicionales. Las consecuencias de la revolución industrial de América Latina fue que beneficiaron de ella pues las pocas élites que tenían acceso a derechos de propiedad. Porque la revolución industrial no fue solamente el hecho que se aprendió a producir en serie, sino fue el hecho de que se abrió la economía, de que hubo una revolución comercial.